Bien, estamos listos ya, hermanos. Un domingo más, aquí desde su iglesia Efesios 4:23 en Cartago. Hoy es domingo 7 de marzo de este 2021, arrancando mes, primer domingo de este mes. Y ya vamos, pero en carrera hacia lo que se conoce en el mundo católico como la Semana Santa, ¿no? Ya está encima prácticamente. Pero bueno, ya nosotros sabemos por la información que manejamos que todas nuestras semanas tienen que ser santas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema que después lo abordaremos. Así es que saludar a todas las personas que nos acompañan a través de este video. Esperemos que tanto nosotros que estamos aquí como iglesia local, como ustedes ahí en el video, pues nos dispongamos para recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos directo a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Isaías. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Usted en el video también busque una Biblia ahí. O anote los versículos, o sea, a veces uno se pone a estudiar algún tema que no tiene nada que ver con Dios y uno toma apuntes, uno anota lo que le parece interesante, lo que no entiende para después averiguarlo. Entonces, ¿por qué en las cosas de Dios no hacer lo mismo, no? Al mejor estilo de los ¿de dónde? Los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Los hermanos de Berea que pasaban los apóstoles predicando y ellos tomaban nota y después iban a las escrituras para ver si lo que les estaban enseñando estaba respaldado por la palabra o no. Esa sería una muy buena práctica que al menos deberíamos hacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Isaías 39, Isaías 30, versículo 9, porque alguna vez dije Isaías 39 y dice, pastor, usted se equivocó porque Isaías 39 no dice eso, no, yo dije Isaías 39. Entonces mejor digo Isaías 30, versículo 9, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor ahí en Isaías 30, versículo 9, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Quería irme rápidamente atrás al libro de Éxodo. Si quiere vaya, es muy fácil ir al Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20:19, para empatar los dos versículos. Éxodo 20:19 o 20:18, desde ahí. El título de eso dice, el terror del pueblo. Éxodo 20:18, dice la palabra del Señor ahí, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Padre, te damos gracias en este día por esta porción de la palabra que hemos leído, Señor, y nos disponemos para recibir el mensaje que tienes a través de estos pasajes, a través del tema que vamos a tratar hoy, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia aquí representada, a cada persona, a cada iglesia que a esta hora se reúne en torno a tu palabra, Señor. Siempre con la sana intención de conocerte a ti, Señor, que es lo más importante, ¿no? ¿Conocerte para qué? Para poder llegar a amarte, Señor. Porque solo amándote podremos estar enteramente comprometidos contigo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer dos versículos que están relacionados. Yo no sé si usted los relacionó o no, pero bueno, en uno obviamente era un pedido del pueblo hacia los profetas, hacia los videntes. Ahora usted dirá, pastor, qué raro, ¿por qué los videntes? ¿No dice que los videntes están más relacionados al ocultismo y todo eso? Pero no, entonces nada más para aclarar ese punto. Mire lo que dice 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces cuando habla ahí de vidente está hablando de profetas, ¿no? Lo mismo, entonces decían a los videntes no veáis y a los profetas no nos profetizan lo recto. Entonces en ese lado podemos ver la línea de gente que quería torcer lo que Dios realmente les quería decir, ¿no? No nos digan esas cosas, digan a nosotras. Y por el otro lado, allá en el libro de Éxodo,
ya todos conocemos la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y el desierto y todo eso. Entonces llega un momento en que, si usted ve el título que decía ya, el terror que sentían ellos, decía Moisés, Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios. Y a ti te oiremos, pero a Dios no, ¿por qué? Para no morir. Entonces siempre la tendencia del ser humano ha sido ¿qué? Escuchar más al hombre, negociar con el hombre, ¿por qué? Porque con la persona se puede ¿qué? Negociar, se puede manejar la situación, porque nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza ¿qué es? Cambiante, ¿no? Solo Dios es inmutable, solo Dios no cambia. Entonces con Dios no hay negocio, con Él no se negocia nada, ya lo que Él estableció es, y lo que es bueno y lo que es malo. ¿Amén? ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, esa es una relación de Dios y la humanidad que siempre ha existido. ¿Recuerdan que varias veces les he dicho que la naturaleza del ser humano es la misma desde Adán hasta el día de hoy? La relación del pueblo de Dios con Dios y Dios con su pueblo ha sido la misma de siempre. Un pueblo rebelde, lo que acabamos de leer ahí. Usted dirá, pastor, ¿y eso lo escribieron ayer? No, eso lo escribió Isaías, imagínese hace cuánto. Pero es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hoy en día estamos viviendo los tiempos de Moisés y viviendo los tiempos de Isaías y viviendo los tiempos de Jeremías y viviendo todos esos tiempos. Y cualquiera irá a decir, ¿por qué, pastor? ¿Por los milagros, las manifestaciones de Dios? No, por la rebeldía del pueblo. Porque siempre la tendencia del pueblo ha sido ¿a qué? A no escuchar lo que Dios dice, a interpretar o a malinterpretar lo que Dios quiere expresar. ¿Estamos, hermanos? Entonces, hay mucha similitud. Lo único que hay que, ahora que hablé de profecías y todo eso, que no es el tema hablar de profecías, bueno, sí vamos a hablar algo de eso, porque el versículo lo dice. Nada más pongamos algunos puntos claros, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo era diferente a como es en el Nuevo Testamento, ¿cierto que sí? Obviamente con la venida de Jesucristo, todo lo que conocemos, su ministerio, la muerte, resurrección, el envío del Espíritu Santo, entonces la relación es diferente. Entonces, en el Antiguo Testamento, obviamente Dios usaba a sus profetas, a sus siervos, ¿para qué? Para comunicarle al pueblo su voluntad. ¿Amén o no? Entonces, como no existía la palabra, el pueblo necesitaba ¿qué? Escuchar intermediarios, que eso es un profeta. ¿Qué es un profeta? La boca de Dios. Eso es un profeta, ¿no? La boca de Dios. Entonces en el antiguo pacto, como no estaba el Espíritu Santo, ni estaba la palabra, obviamente habían rollos y todo eso, pero la palabra no está así como la conocemos aquí, que voy a buscar todos los libros y todo, ¿no? Entonces Dios usaba a sus profetas ¿para qué? Para comunicarle al pueblo su voluntad, para que revelarles al pueblo lo que iba a ocurrir si ellos no corregían su camino. Por ejemplo, Dios usó a Jonás ¿para qué? Para mandarlo a Nínive, ¿a qué? A que advirtiera al pueblo de lo que iba a pasar si ese pueblo no se arrepentía. Entonces, ese era más o menos el uso que Dios daba a sus profetas. Por eso los profetas se metían en problemas, porque lo que ellos hablaban no eran cosas bonitas. A donde llegaba el profeta, se dañó la fiesta, porque así era. Ahora, ¿qué pasa en el nuevo pacto? En el nuevo pacto ya, obviamente no se necesitan ese tipo de profetas que nos revelen la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ya no necesitamos este tipo de profetas que nos revelen la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya está revelada aquí, por medio de la palabra, ¿cierto? Ahora usted dirá, pastor, ¿entonces hoy no hay profetas? Sí, pero en otra línea. Sí, pero en otra línea. Personas que, toda persona que le revele o que le, digamos, que le predique a uno, que le presente a uno la voluntad de Dios expresada por medio de la palabra, está profetizando. ¿Amén o no? Cada vez que usted predica la palabra de Dios, usted profetiza. Ahora, el asunto es que cuando a uno le lleguen hoy en día con nuevas revelaciones, ahí sí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no hay nueva revelación. Ya la voluntad de Dios está revelada en la palabra. Ya el canon está cerrado. ¿Me entiende? Entonces por eso es que todas esas iglesias que a principio de año comienzan a manifestar que el Señor quiere en este 2000, vea, yo he escuchado varios, ¿se acuerda del año pasado cómo quedaron de mal los famosos profetas con el 2020? Que decían que este es el año de la restitución, el año en que Dios va a enjuagar toda lágrima, iba a cambiar, el último que oí, que iba a cambiar yo no sé cuántas lágrimas por tantas risas y que, bueno, una cantidad de cosas. Y mira lo que pasó en el 2020, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso no es profecía, eso es más bien es como ¿qué? Adivinación, ¿no? Entonces no hay que confundir eso, hermanos, hay que tener eso bien claro de que
de que realmente hoy en día, si todo lo que nos digan que tenga que ver con Dios no está respaldado por la palabra, eso ya entra más bien en adivinación. ¿Estamos, hermanos? Para que lo tengamos ahí. Claro, ahora, lo que pasa es que los cristianos, bueno, cristianos y no cristianos, siempre metámonos ahí, porque a quién no le gustaría, por ejemplo, saber qué es lo que le va a pasar en el futuro. Eso llama la atención, ¿cierto así? O sea, la gente anda siempre como desesperada tratando de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, nosotros con la información que tenemos, sabiendo que el único que conoce el futuro es Dios, pues por eso no debemos andar en esas cosas de estarnos exponiendo a que la gente nos diga qué es lo que va a pasar o qué va a acontecer, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia misma, ¿no? Ahora, ¿dónde está eso? Yo por aquí lo tenía, 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, ¿no? Entonces, esta es la única palabra profética que nosotros necesitamos nada más. Podemos meter ahí el concepto de lo que es la lógica. Hay cosas que suceden en la vida nuestra o dentro del cristianismo por lógica. Ahora, ¿qué es la lógica? ¿Ustedes han oído hablar de eso? Lógico, han oído hablar de eso, ¿no? Ahora, cuando alguien le diga lógico, dígale que le explique qué es lo que entiende por lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es el conocimiento anticipado de las cosas por el conocimiento que uno tiene de las mismas cosas. Mire qué raro se ve, ¿no? Pero cuando usted conoce algo, usted por lógica puede deducir algunas cosas. Por ejemplo, Marquitos o Eduardo o Melissa, cuando usted llega, usted ve esa silla ahí y usted se sienta confiado, ¿cierto que sí? Porque usted tiene información en su mente que sabe que esa silla es para sentarse y que esa silla le va a aguantar el peso suyo. Entonces usted se sienta, usted sabe, me voy a sentar y no me voy a caer. Entonces yo tengo un conocimiento anticipado de eso. ¿Por qué? Por el conocimiento mismo que yo tengo de la silla. ¿Me entiendes? Es un ejemplo tan sencillo, ¿no? Si uno tira algo para arriba, uno sabe que eso cae. ¿Por qué? Porque por lógica, ¿por qué? Porque todo lo que sube, baja. Entonces hay cosas en la palabra que por lógica sabemos. Si uno peca, ¿qué pasa? La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Entonces, si yo peco y muero en pecado, pues por lógica, por lo que conozco, yo sé que me voy a ir a una eternidad sin Dios. ¿Me entiendes? Eso es así de sencillo, nada más un ejemplo que quería poner, ¿no? Pero bueno, entonces, nada más dejar eso claro de que no necesitamos nosotros ningún tipo de eso, y de hecho eso está en el libro de Jeremías. Nada más anote la cita, Jeremías 14:14. Jeremías 14:14, mire lo que dice el Señor. Dice: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, pues con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, ¿no? Entonces, no se exponga a eso, porque no solamente el profeta que te profetiza a ti esas adivinaciones. Si a usted le gusta eso y usted está metido en eso, no crea que el juicio viene solo para el profeta o el falso profeta, sino para usted también. ¿Acuerdan alguna vez que hablamos que decía el Señor que le hablo a los que me irritan? ¿Se acuerdan? Y lo compartimos, ¿no? ¿Quiénes eran los que irritaban a Dios? Los que se prestaban a todo eso, ¿no? Por eso el Señor dice: no se presten a eso, salgan de ahí, huyan por su vida, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Bien, entonces, esa es una malinterpretación que se hace de la profecía hoy en día, ¿no? Por eso es que hoy en día hay, bueno, es que ya, como no les gusta que les digan siervos y menos pastores, la gente le gusta que le digan apóstoles, profetas. ¿Pero por qué? Porque dicen: hoy recibí la revelación de Dios, así dice Dios. Y comienzan a hablar una cantidad de cosas que mire lo que dijo, lo acaba de leer, ¿no? Dios no lo ha dicho, ¿me entiende? Ahora, si alguien le dice a usted: así dice Dios, si se humillare mi pueblo en el cual su nombre... Bueno, no te está profetizando nada, te está leyendo 2 de Crónicas 7:14, que ya está revelado aquí. Amén. Ahora usted dirá: pastor, ¿y eso no es una profecía? Sí, pero eso tú lo puedes también ver aquí en la palabra si tienes una relación con el Señor. No necesitas a nadie. Lo que les quiero decir es que no necesitamos que nadie nos revele lo que está aquí en la palabra, si es que usted y yo tenemos al que nos revela, al que nos da testimonio de que todo esto es cierto. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Bien, entonces, recuerde nada más eso, que como dice la palabra en Lucas 16:16, los profetas llegaron ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaron los profetas? Hasta Juan, hasta ahí llegaron, Juan el Bautista, ¿no?
Hasta ahí llegaron los profetas, pero ¿cuáles? Los de esa línea, los que revelaban cosas, porque Juan alcanzó a revelar cosas, es decir, yo vengo a preparar el camino del que ha de venir, porque Cristo todavía no había empezado su ministerio y todo eso. Entonces, hasta Juan, hasta ahí llegó. De ahí en adelante, ¿quiénes son profetas? Los que prediquen la palabra, los que lleven un mensaje de la palabra de Dios, los que presenten el evangelio, esos son profetas, ¿no? Entonces, es bueno tener eso porque ahí es donde está la clave del asunto para que no nos dejemos engañar. ¿Estamos, hermanos? Bien, nada más para reforzar eso, quería irme Primera de Corintios 14, nada más para que nos quede claro cuál es el verdadero fin, no le llamemos fin, la verdadera intención de la profecía ahora en la iglesia cristiana, que era un problema que tenía Pablo con la iglesia de Corinto también. No era tanto con la profecía, sino porque la iglesia de Corinto, ellos querían hablar en lenguas, todos querían hablar en lenguas y todo el mundo quería hablar en lenguas, ¿cierto? Entonces mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 14:1, él les dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, les dice, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, la profecía es uno de los dones que Dios, que están ahí en alguna de los paquetes de dones que tenemos, que algún día, un domingo de esto vamos a hablar de los dones espirituales, porque todos tenemos un don, ¿eh? Todos lo tenemos. Ahora, lo que pasa es que más de uno no sabe cuál es su don, entonces hay que descubrirlo. Entonces, el profetizar, el predicar, el presentar la palabra es un don, porque ¿para qué son los dones espirituales? ¿Para edificar a quién? A la iglesia. Los dones espirituales son para edificar a la iglesia. Entonces, por eso, nada más hago un paréntesis, por eso el hablar en lengua sin que nadie entienda no edifica a nadie. Entonces, por eso Pablo dice, si no hay intérprete, mejor cállense, porque esto no nos está edificando para nada, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero para eso no son los dones espirituales. Bueno, cierro el paréntesis nada más porque quería nada más hacer. Pero bueno, entonces Pablo lo que dice ahí es, porque el que habla no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Ahí están tres objetivos de la profecía hoy en día, ¿no? El que te profetice tiene que tener estos tres objetivos. Primero dice, para edificación. ¿Qué es edificar, hermanos? Edificar es ¿qué? Construir, crecer, ¿cierto? Nosotros como templo del Espíritu, como iglesia viva, digámoslo así, estamos llamados ¿a qué? A ser edificados, a crecer. Pero recuerde también lo que dice la palabra: si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la construyen, ¿entiende? Entonces, la profecía, la palabra de Dios tiene que servir ¿para qué? Para que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Amén, hermanos. ¿Qué más dice? Para exhortación. ¿Qué es exhortar? Yo tengo aquí la definición de exhortar. Mire, exhortar es un llamado de atención, una motivación, una inspiración para llevar a cabo un propósito. Eso es exhortar. Toda la palabra nos exhorta ¿a qué? A que nosotros cambiemos nuestra pasada manera de vivir, que nos despojemos de lo que éramos, que nos revistamos de la nueva imagen, que metamos principios de Cristo, que tengamos la mente de Cristo, todo eso. O sea, si a cualquiera de ustedes o hasta en el video no es la palabra de Dios el que lo exhorta, pues yo no sé quién lo va a exhortar, ¿no? Porque, o sea, si la palabra no te anima, un predicador no te va a animar. Y lo demás que dice es, y consolación. Recuerde, todo aquel que ha sido consolado está llamado ¿a qué? A consolar. Nosotros hemos recibido consolación porque recibimos ¿a quién? Al Consolador. Amén, hermanos. ¿Y qué es consolar? Consolar es aliviar o ayudar a otra persona a que disminuya su pena o su disgusto, ¿no? Entonces, ¿qué mejor consolación para un pecador? Saber que en Dios hay esperanza, ¿no? Que sus pecados han sido o pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. ¿Qué mejor consuelo hay para un pecador que ese? No me imagino cuál otro, ¿no? No puede ser un consuelo algo material. Recuerde que las cosas naturales no producen nada espiritual. Lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Amén. Entonces, es mejor dar consuelo espiritual porque lo espiritual sostiene lo otro, lo natural. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces,
siguiendo en esta línea de lo que leímos al principio, ¿acuerdan que la gente le decía a sus videntes no vean y a los profetas profetícenos cosas bonitas, ¿no? No nos digan los retos, no importa que sea mentira, pero que sea bonito. O le decían a Moisés, háblanos tú, pero Dios no, porque es que Dios es muy bravo. Con Dios vamos a morir. Entonces, recuerde que en la vida nuestra y en todo uno lo puede aplicar. Cuando uno tiene un problema, inspirado esto que les voy a decir en la historia aquella de Jericó y Eliseo. ¿Se acuerdan aquella historia que alguna vez compartimos que decía que Jericó era muy lindo, era un sitio precioso, pero tenía un problema? ¿Se acuerdan cuál era el problema de Jericó? Que las aguas eran amargas, ¿se acuerdan? Entonces, como iba pasando Eliseo por ahí, lo llamaron, le dijeron, mira, esta tierra es bonita, pero tenemos un problema, las aguas son amargas, y Eliseo les dio unas instrucciones ahí, de que cogieran una vasija con sal, y bueno, el caso fue que sanó las aguas. Entonces, inspirado en eso, hay tres cosas que nosotros podemos hacer cada que tenemos un problema, una situación, o tres etapas que deberíamos quemar. Primero, que nosotros tengamos la sinceridad. ¿Se acuerda que lo hemos compartido? La sinceridad de reconocer que tenemos un problema. Hay que ser sinceros. La gente de Jericó, a pesar de que era un sitio lindo, fueron sinceros en decir, este sitio es lindo, pero tenemos un problema, ¿cierto? Las aguas son amargas. Entonces, primero, tener la sinceridad de reconocer que tenemos un problema. Lo segundo, tener la humildad de ¿qué? De pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Hay cosas que nosotros no podemos resolver. Hay una parte en la palabra que dice que ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Nadie, ¿cierto? ¿No? Entonces hay cosas que nosotros no podemos solos. Entonces hay que pedir ayuda. Esta gente dijo, tenemos un problema. Ahí va Eliseo. Vayamos y le caemos. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener la humildad de pedir ayuda. Y lo tercero, que es lo más importante, es tenemos que tener obediencia a lo que nos diga aquel que nos quiere ayudar. Eliseo les dijo todo lo que tenían que hacer, lo hicieron y se curaron las aguas. Amén. Ahí, en ese último punto es donde tenemos problemas a veces. A veces hay gente que tiene la sinceridad de reconocer que tiene un problema, acuden a ti para que tú les ayudes y tú les das un consejo a la luz de la palabra, porque no podemos dar otro consejo. Amén. No podemos embarcarnos nosotros ni arriesgarnos a decir yo creo, yo pienso. No, así dice Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Amén. Entonces, cuando uno da un consejo a la luz de la palabra, ahí ya la gente se echa para atrás. Ahí ya no quieren. Entonces ahí falla todo, ¿no? ¿Recuerdan de Naamán también? Tenía un problema, le costó reconocerlo hasta que lo reconoció. Fue ante Eliseo también, por cierto, a pedir ayuda, pero se resistió ¿a qué? A obedecer. Entonces, si uno se resiste a obedecer, pues hasta ahí llegó el asunto. ¿De qué le sirve que uno reconozca el problema, pida ayuda, pero uno no esté dispuesto a hacerlo? Recuerden el joven rico, que siempre lo usamos. La historia del joven rico la historia del joven rico es muy rica, pero no por la riqueza del joven rico y no por tanto mensaje que tiene, ¿no? El joven rico reconocía que tenía algo que le faltaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Él dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Tengo tantas cosas, tengo tanta riqueza, pero que siento que me falta eso. Entonces fue sincero, ¿ah? Fue humilde porque dijo, voy a ir a buscar ¿a quién? Al maestro, al que me puede resolver la duda. Entonces ya llevaba 2 pasos, ¿no? Pero cuando llegó allá, confiado, el Señor le dijo, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Qué pasó? Hasta ahí llegó. Y no volvimos a saber nada del joven rico. Entonces, ¿y por qué les menciono eso? Porque muchas veces el consejo que tú le das a la gente no es lo que la gente quiere oír. Entonces muchas veces la gente recorre a uno y le hace preguntas a uno esperando que uno les diga lo que quieren oír. Y si uno no les dice lo que quieren oír, se van de otro. Y así van hasta que escuchan algo que diga, eso era lo que yo quería oír. Eso es lo que ha pasado siempre en la relación del pueblo de Dios con Dios mismo. Es esa resistencia a oír la voz de Dios. Por eso es que tratan de negociar con los hombres, decir, mejor yo prefiero más bien escuchar a este y a este otro, aunque yo sé que es un fanfarrón, yo sé que eso es fantasía, pero eso me gusta, entonces mejor lo oigo, ¿no? Entonces hay que tener eso bien claro, hermanos, y no dejarnos ahí engañar con eso, ¿no? Entonces ese es el problema que hay. Recuerde el dicho aquel que conocemos, no pregunte lo que no quiere oír, no pida un consejo de Dios si no está dispuesto ¿a qué? A obedecerlo. ¿Para qué? Entonces no sirve de nada. ¿Estamos, hermanos? Entonces, en respuesta a eso, es que viene lo que decía allá arriba, que decía, no nos digan lo recto, no nos digan lo recto porque no me interesa. Puede ser verdad, pero no me digan eso. Yo creo que me digan palabras halagüeñas, palabras halagüeñas.
Hay otros versículos que hablan de palabras halagüeñas, pero lo dicen de otra forma. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 5, dice Pablo: porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces Pablo le decía a la iglesia: mire, yo nunca les he dicho a ustedes palabras lisonjeras. ¿Acuerdan lo que es una palabra lisonjera o lo que es una lisonja? Bueno, para los que no saben, les digo lo que es una lisonja. Una lisonja es una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Eso es una lisonja. Entonces, si yo obviamente cojo a Marquitos y lo ensalzo y le endulzo el oído, le estoy diciendo no solamente palabras halagüeñas, sino palabras lisonjeras. ¿Para qué? Para ganar algo. ¿Me entienden? Es un cumplido pero exagerado, Borrito, porque tú me puedes dar un cumplido a mí y decir: pastor, qué elegante se ve. Puede ser un cumplido cierto, ¿cierto? Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Pero si tú comienzas a ensalzarme y a decir: viera, pastor, que... entonces yo digo, ya estás entrando en lisonjería, ¿no? Entonces, Pablo por eso le decía a la gente: nosotros no nos hemos usado ese término de lisonjera, porque ustedes lo saben. También en Romanos 16:16 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Entienden? Eso es lo que le gusta a la gente, escuchar lisonjas, palabras lisonjeras. ¿Ustedes se acuerdan la vez pasada que les puse un ejemplo de que si yo, qué pasaría si yo en mi Face pusiera: el próximo domingo les tengo una palabra? ¿Recuerda que una vez hicimos ese ejemplo? El próximo domingo les tengo una palabra profética que activará su prosperidad financiera. Si yo lo pusiera en el Face, ¿qué creen que pasaría el otro domingo? Bueno, viene mucha gente a decir: wow, yo quiero escuchar esa palabra. Una palabra profética que active mi prosperidad financiera. Wow, ¿qué estoy diciendo? Palabras lisonjeras, halagüeñas, que a la gente le gusta, dulces, ¿cierto? Entonces, cuando la gente llega aquí y yo empiece el culto y todo el mundo me diga: pastor, ¿y la palabra profética que nos iba a dar cuál era? Digo: sí, trabajen. Esa es, ¿cierto que sí? ¿Qué pasará con la gente? Decir: no, pastor, me hubiera dicho eso. No era lo que querían oír, porque la gente, ¿qué le gusta oír? Traiga 10 aquí al altar y Dios le va a dar 90 para que pague su deuda. Todas esas cosas que ya conocemos, no vamos a entrar en eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, en ese juego de conveniencias, uno diría: bueno, entonces todo es culpa de los pastores, o todo es culpa del que predica porque predica esas palabras lisonjeras. No, recuerde que en un proceso de comunicación, nosotros somos seres relacionales, ¿se acuerdan, no? Somos seres relacionales, tenemos esa necesidad de ¿qué? De relacionarnos unos a otros, y en medio de esa relación hay algo que se llama la comunicación. Entonces, en esa comunicación siempre hay una persona aquí que manda un mensaje, están ustedes allá que lo reciben, y hay un canal por el cual se lleva, ¿no? Entonces, es responsabilidad mutua. Por eso es que el Señor no está enojado solamente con los líderes y pastores que han dispersado sus ovejas, sino también con quienes, con los que le irritan, con los que se prestan a eso. Entonces es una responsabilidad compartida. Entonces no podemos pensar que solamente son los pastores los que van a llevar, digamos, todo el peso del enojo del Señor. No, la responsabilidad también es de la iglesia, porque aunque en aquellos tiempos, se dice la palabra, en aquellos tiempos no había visión y escaseaba la palabra, pero Dios siempre ha tenido ¿a quién? A sus siervos, a sus profetas que han llevado su palabra. Entonces hoy en día, a pesar de que haya tanta corrupción, la palabra está ahí, y hay un pequeño remanente que siguen fieles, llevando la palabra sin contaminar. ¿Estamos, hermanos? Entonces, a raíz de todo eso, hermanos, pues obviamente es que se hace realidad lo que tanto advierte la palabra. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:3, que es un versículo que lo hemos escuchado mucho, donde dice que vendrán estos tiempos, que ya los estamos viviendo. Vendrán estos tiempos finales, estos tiempos donde la gente no va a soportar ¿qué? La sana doctrina, no la van a soportar, dice la palabra. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. ¿Con qué otro nombre podríamos llamar una fábula? Una fantasía. Porque acuérdate que la fábula es esa figura literaria donde el conejo habla con la tortuga y dice: echemos una carrera y todo ese rollo, ¿no? Es una fábula, una fantasía, ¿cierto? Sí, aunque tiene un mensaje. Entonces,
La gente no va a soportar la sana doctrina. ¿A qué se refiere con soportar? Que no la van a aguantar. O sea, les va a aburrir, les va a fastidiar la sana doctrina. ¿Acuerdan? En Juan 6:6, yo me acuerdo mucho de ese pasaje porque imposible olvidarse de ese número, ¿ah? Juan 6:66, cuando el Señor decía, uy, dura es esa palabra, y todo el mundo comenzó a irse. ¿Acuerdan? Así estamos en estos tiempos, estamos exactamente iguales, ¿no? Ahora, eso de que no subirán es que no les va a gustar la sana doctrina. Entonces, ese comezón de oír siempre ha existido, hermanos, siempre ha existido. En el libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? Que vio toda esa religiosidad y esa cantidad, que el Dios de yo no sé qué, que el Dios de yo no sé qué, que el Dios de yo no sé qué, que el Dios, y que había uno que decía el Dios, ¿qué? No conocido. Pero entonces, ¿qué fue lo que le llamó la atención a la gente de Pablo? Bueno, leo para usted lo que está en Hechos 17. Hechos 17, a ver, vamos a leer 18, sí, puede ser desde el 18. Decía, Hechos 17 y 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir ese palabrero? Decían a Pablo, ¿no? ¿Qué querrá decir ese palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué les llamó la atención? Que era algo nuevo, ¿ah? Esa comezón de escuchar cosas nuevas. Entonces, tomándole, le trajeron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo eso, ¿no? Y ahí se encendió Pablo a decirle, atenienses, veo que son religiosos y todo ese rollo, ¿no? Pero las cosas nuevas siempre llaman la atención. Por eso es que las iglesias siempre andan pendientes de hacer cosas nuevas, porque eso es lo que le gusta a la gente. Desafortunadamente, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, esa comezón tiene que ver con eso, ¿no? La comezón de oír es esa ansiedad de ¿qué? De escuchar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahora que yo les menciono eso de que no van a soportar la sana doctrina, ese es un tema muy de moda, ¿eh? El asunto de la sana doctrina, porque uno ve mucha gente que anda de norte a sur y de este a oeste, bueno, no tanto, de iglesia en iglesia, buscando ¿qué? Sana doctrina. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste no es que anden buscando sana doctrina, lo triste es que la gente no sabe qué es sana doctrina. No saben. Una definición básica, o sea, ¿qué es algo sano? Algo que no está contaminado, algo que es pulcro, algo que es saludable, ¿cierto que sí? ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza, ¿cierto que sí? Una enseñanza. Entonces, sana doctrina bíblica, ¿qué es? Es una enseñanza de la palabra sin contaminar, sin manipular, sin alterar. Eso es sana doctrina nada más. Ahora, ¿por qué es importante? Pues solo la sana doctrina es la única que nos va a dar luz o nos va a poder ubicar si estamos o no estamos en la fe. Entonces, por eso es importante que uno sepa si está o no está en sana doctrina. ¿Me entienden? Entonces, a veces la gente no sabe eso. Entonces, la gente cree que sana doctrina es que que no le pidan el diezmo. Eso es parte de, pero la sana doctrina es mucho más que eso. ¿Me entienden? Entonces hay que saberlo, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Entonces, recuerden nada más, siempre en la enseñanza siempre hay uno que enseña, uno que aprende y el canal de enseñanza, ¿no? Si estamos hablando de bíblico, hay una persona que presenta un mensaje, hay otro que aprende. ¿Y cuál es el canal que usamos? La Biblia, ¿no? Si nos salimos de ahí, estamos ya listos para la foto, ¿no? Ahora, obviamente en la palabra se hace mucho énfasis de eso, de que en los tiempos iba a venir gente que iban a adulterar la sana doctrina, ¿no? Por eso es que hay una profecía en el Antiguo Testamento, que eso sí es una profecía que ya todavía no se ha empezado a cumplir, pero no estamos muy lejos, ¿ah? Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no va a ser hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, incurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y sabe qué es lo triste? No la van a encontrar. Eso digo que todavía no se ha cumplido porque en lo natural, pensemos en lo natural. Ahorita en lo natural hay mucha hambre, ¿cierto que sí? Hay mucha pobreza, hay mucha hambre. Y hay poco alimento, poca comida, poco pan. Eso es en lo natural. Como las matemáticas de Dios son diferentes, es al revés. Ahorita en las cosas de Dios hay mucha comida, hay mucho pan, pero no hay hambre. Y digo, ¿por qué hay mucho pan? Bueno, Proverbios 1 dice que la sabiduría clama en las calles.
Nosotros tenemos que la palabra se predica mal o bien, alguna manipulada o no, pero se predica en la radio, en la televisión, en el internet. Hay muchas iglesias, hay pastores, algunos buenos, otros no tan buenos, pero por lo menos la palabra se predica. Entonces hay mucha comida, hay mucho pan, pero no hay hambre. ¿Entienden? Falta esa hambre. Por eso es que el Señor dice, ¿será que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? A como vamos, va a ser bien complicado. Entendiendo que la fe, ¿qué es? Conocerlo. Eso es como dice, ¿será que eso es como cuando uno se vaya, ¿no? Y supongan que yo me vaya de aquí y regrese como en 15 años y venga y diga, ¿será que cuando yo vaya a la iglesia habrá alguien que me conozca? Por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Entonces, si no hemos mantenido la relación, de seguro que va a haber gente que no me va a conocer. Vean, yo por ejemplo, a veces voy, ahora en diciembre que no hicimos cultos aquí, fui a la iglesia de Pavas y la iglesia ha cambiado. Entonces hay gente que no me conoce, ¿me entienden? Entonces, ¿y yo por qué me voy a sentir mal si no hay relación? O sea, porque la relación mía, ¿dónde está? Como iglesia, está aquí en Cartago, ¿cierto que sí? Pero hay gente que no me conoce y es normal, ¿por qué? Porque no hay relación. Entonces, por eso el Señor dice, a como vamos, como se están levantando generaciones que no conocen a Dios y que ni buscan conocerlo tampoco, entonces, ¿será que cuando yo vuelva encontraré a alguien que me conozca? Y si no me conocen, pues menos me van a estar buscando, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces, pensando en todo esto de las lisonjas y todo eso, de por qué se da eso, por qué se recurre a esa estrategia de decirle a la gente lo que no quiere oír, nada más recuerde, estamos viviendo los mismos tiempos de Isaías, de Moisés, y ahorita mire de Jeremías. Esto que les voy a leer de Jeremías, si usted le pone cuidado a lo que voy a leer, usted dirá, pastor, ¿eso lo escribieron también ayer? No, esto es de Jeremías, ¿no? Mire lo que dice Jeremías 6:10. Dice Jeremías, ¿no? Dice, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que escuchen? ¿A quién? Ahora, ¿por qué dice escuchen? Porque recuerde que oír y escuchar, a veces la gente cree que oír y escuchar es lo mismo, y son diferentes. Usted para oír, usted puede captar todos los sonidos, ¿no? O a usted no le ha pasado que usted se para, por ejemplo, cuando uno va a un fast food, o a esas comidas rápidas ahí en los centros comerciales, ¿cierto, Miguelito? Uno se para ahí o se sienta en la mitad de un fast food y usted oye de todo, ¿ah? De todo, ¿cierto? Sí, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. ¿Por qué? No estamos entendiendo nada de lo que la gente habla. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Entonces una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por eso el Señor varias veces dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene oídos y no oye. Entonces decía Jeremías, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que escuchen? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden oír, ¿no? He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no se deleitan en ella, y puse sobre vosotros, ¿qué? Atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron ellos, no lo escucharemos. Por tanto, oiga, por tanto, oíd, oh naciones, y sabed, oh congregación, los que les sucederá. Oye, oh tierra, he aquí, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. Ahora, ¿a la gente le gusta escuchar eso? No. Entonces, si usted predica eso, si usted dice eso, pues nadie, se te va la gente, ¿ah? ¿Por qué? Le pasa lo del Señor, dura es esa palabra, mejor me voy a ir a otra iglesia donde me digan, Dios nos ama, tranquilo, hombre, Dios te ama como eres y no te preocupes, Dios es amor, ¿me entiende? Entonces por eso vienen las palabras, ¿qué? Lisonjeras, halagüeñas. Entonces se repite aquello que le decían a los profetas, no nos digan los retos, yo sé que eso es lo reto, lo que el Señor dice, pero no nos digan eso, díganos cosas bonitas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿cuál es el antídoto para eso? Uno como predicador o ustedes, digamos, porque todos estamos llamados ¿a qué? A profetizar, porque es un don. Todos estamos llamados a profetizar en la línea que ustedes ya saben cuál es, ¿no? Predicar la palabra, presentar la palabra. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que Pablo le dio a Tito para eso? Entonces, Tito 2:1, él le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No te salgas de ahí. Si tú no quieres ser avergonzado, habla conforme a lo que está escrito. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Para qué? Para no caer en eso. Y si no le gusta a la gente, pues ¿qué podemos hacer? Pablo decía, yo no he venido aquí ¿a qué? A agradar a la gente, porque el día en que yo agrade a la gente, dejo de agradar
a Dios. ¿Amén o no? Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, esa comezón de oír y esa cosa que la gente quiere estar escuchando, ¿a dónde nos lleva eso? La gente obviamente va a apartar su oído ¿de qué? De la verdad. O sea, ya no van a querer escuchar la verdad, entonces se van a ir a la fantasía. Entonces cuando usted deja de escuchar la verdad y usted se desvía a la fantasía, a escuchar otro evangelio, a escuchar otro mensaje diferente a lo que Dios dijo, ¿estamos cayendo en qué? Apostasía. Esa es la apostasía. Y cualquiera puede caer en apostasía, usted en el video. No es para los pastores, los líderes, los de ahora profetas, y tú dices, los apóstatas, sí, solo los profetas y los apóstoles. No. Cualquiera que ha caminado en el camino correcto de la verdad y se desvía por seguir la fantasía u otro evangelio, ¿está cayendo en qué? En apostasía. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Porque hay gente que dice, eso no es para mí, eso es para los otros, ¿no? Pero esa es la famosa apostasía. Ve, algunos sinónimos de apostasía para que usted los tenga claros ahí. ¿Apostasía qué es? Salida, defección, revuelta, rebelión, el apartarse de la fe de Jesucristo y de la sana doctrina para seguir otra enseñanza, todo eso es apostasía. Por eso la palabra hace mucho énfasis en que en los tiempos finales van a venir muchos que van a ¿qué? A engañar, y van a hacer que muchos también apostaten, van a apostatar. Los tiempos finales se caracterizan por un alejamiento de la gente de la fe, ¿no? Entendiendo que la fe es el conocimiento de la persona de Cristo, el evangelio de Cristo, todo eso, ¿no? Entonces, recuerden nada más, todo el que diga que está caminando bien es candidato ¿a qué? A ser apóstata, nada más para que lo tenga presente, ¿no? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo, que es el que nos habla por medio de la palabra, a lo largo de la Escritura nos advierte, estén pendientes, velen, o sea, porque van a venir engañadores, o sea, todos esos falsos maestros con doctrinas de demonios. Ahora si era, pastor, ¿y doctrinas de demonios qué? ¿De demonios? Dice, no se refiere necesariamente a eso, sino que son enseñanzas cuya sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, eso es lo que va a sustentar esas enseñanzas, ¿no? Esas son las doctrinas de demonios para que lo tengamos ahí presente, ¿no? Pero bueno, entonces si nos centramos un poquito en eso, ya que mencioné eso de la apostasía, recuerde, la apostasía es una de las señales más importantes de los fines de los tiempos, ya la estamos viviendo, porque la palabra lo advierte, antes de que pues, suceda todo el rato, todo eso, va a haber apostasía, no avivamiento, ¿no? Hay muchas iglesias que dicen, estamos en avivamiento. No estamos en avivamiento, no estamos más bien en apostasía, ¿no? Esa es la palabra. ¿Estamos, hermanos? Colosenses 2:8, por eso dice, mirad que nadie ¿qué? Os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, palabras lisonjeras. Seguid las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, que nadie los confunda y los haga seguir eso, ¿no? Ahorita hay muchas cosas que dejaron de ser mandamientos de Dios y se convirtieron en mandamientos ¿de qué? De hombres, y la gente los acepta como si fueran de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, nada más voy a invitarlos a que vayamos a Hebreos, para que nos quede esto ya amarradito. Busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, nada más para que nos quede claro esto de qué podemos hacer nosotros para no caer en eso, ¿eh? Porque eso es peligrosísimo. No en vano el Señor advierte tanto, y no solamente el Señor, Pablo, Pedro, todos, Judas, advierten de no caigamos en eso, no nos vayamos a la fantasía, no tengamos esa comezón de oír. Estemos enteramente preparados, ¿para qué? Para escuchar la verdad, para saber, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, ahí hay varios pasos que nos pueden servir mucho para lo que debemos hacer, ¿no? Primero que todo, ahí en Hebreos 3, del 7 al 11, hay una advertencia tremenda en la palabra, y la vamos a leer. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces ahí hay una advertencia del Señor, nada más para lo que viene, diciéndole, mire, ustedes ya saben lo que le pasaba a sus antepasados, ¿no? Por andar vagando en su corazón, ¿qué pasó? Encendieron la ira de Dios, amén, y no pudieron entrar en el reposo. Entonces hay una advertencia ahí.
Entonces, de ahí en adelante vienen las recomendaciones. Dice el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, lo primero que dice que es, mirad. Recuerde que mirar no es solamente ver, y yo digo, uy, estoy mirando, no. La palabra mirar tiene un contexto muy amplio, ¿no? Es examinar, analizar, meditar, todo eso tiene que ver con mirar, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que analizar y meditar? Lo que dice ahí, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. Cuando habla de un corazón malo no se refiere, recuerde, no se refiere a esto que está aquí, que diga, vieras que tengo un corazón malo porque me va a dar un infarto. No, esa es otra cosa, ¿eh? Cuando está hablando de un corazón malo, ¿está hablando de qué? El corazón como principio de pensamientos. Que no haya en nuestra mente pensamientos de qué? De incredulidad. Porque eso es fatal, ¿no? La incredulidad lo lleva a uno a qué? A tener una mente cauterizada, a dudar, a estar inconforme, a murmurar, a renegarse, rebelarse, a todo lo lleva a uno a la incredulidad. Por eso es que el Señor lo pone tan delicado que dice, el que en mí cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la incredulidad es algo delicado. Entonces dice, por eso dice, mirad que no haya en vosotros ningún corazón malo de qué, de incredulidad. O sea, pesémonos, examinémonos cada uno, cómo está nuestra fe. Por eso el Señor se enojaba con sus discípulos y cada vez que le salían con una les decía, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su fe? ¿Se acuerdan de aquel centurión que le dijo, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa? Si tú lo dices, se hace. ¿Se acuerdan? El Señor lo puso de ejemplo ante la gente, le dijo, ni en Israel había visto tanta fe. ¿Se acuerdan? Eso de la fe, el creer, es algo que Dios valora mucho. ¿Por qué? Porque sabe que si caemos en incredulidad, estamos listos para la foto, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos recomienda, hermanos? Exhortados los unos a los otros. ¿Dónde nos podemos exhortar los unos a los otros? En la iglesia. Hay que congregarse, hermanos. Hay que congregarse. Ahora sí irá pastor, pero no necesariamente yo tengo que ir a la iglesia para exhortar a un hermano. Sí, lo puedes exhortar por internet, como yo conozco más de una atalaya virtual ahí, que exhorta y exhorta y exhorta. Uno dice, bueno, ¿y cuándo irá a venir a la iglesia? No sé, y no exhortará. ¿Entienden? Pero esa es en otra iglesia. Entonces, exhortados los unos a los otros. ¿Dónde? En la iglesia. Hay que venir, hay que apoyarnos como piedras vivas. Recuerden, los fuertes lleven las cargas de los débiles. Pues, ¿estamos llamados a qué? A profetizarnos unos a los otros, a que edifiquemos el cuerpo de Cristo, a que la iglesia crezca. Amén, hermanos. Hay que exhortarse. ¿Para qué les estoy diciendo todo eso? Para que no caigamos en eso de palabras lisonjeras, palabras halagüeñas, palabras dulces, ¿no? Después dice el versículo 14, porque somos hechos coparticipantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Recuerde, el Señor nos ha hecho ¿qué? Copartícipes de su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del Señor? Él tiene una naturaleza santa. Entonces nosotros hemos sido copartícipes de esa naturaleza, estamos llamados a ser santos. ¿Por qué estamos llamados a ser santos? Porque Él es santo. Amén. Entonces no olvidemos eso. ¿Y qué es santo? Separado. Sepárense de esas cosas, esas palabras lisonjeras, halagüeñas, fantasías, falso evangelio. Apártense de eso, santifíquense. Como le decía el Señor a Josué, ¿no? Dígale al pueblo que se santifique. Que yo mañana ¿qué? Voy a hacer maravillas con ellos. ¿Estamos, hermanos? Versículo 16 y 17 dice, el 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que provocaron el oído y quiénes le provocaron al Señor? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? El pueblo que había sacado de ahí. ¿Y con quiénes tuvo él disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todo eso dice ahí, ¿no? Entonces, no irritemos al Señor, hermanos. ¿Cómo irrita uno a Dios? ¿Cómo irrita un hijo al Padre? Cuando lo desobedece, ¿cierto? Cuando no hace lo que uno cree que es lo mejor para esa persona o para ese hijo. Por eso es que varias veces les he dicho que una manera de uno demostrarle amor a un padre es obedeciendo, ¿no?
consultándolo, considerando lo que el padre dice, sabiendo uno de que ese padre quiere lo mejor para el hijo. Que te digo, hay padres también que aconsejan a los hijos barro del banco, ¿no? Cosas de esas, no, jamás. Dice que hay que sujetarse conforme a ¿quién? Al Señor, ¿no? Vamos, hermano, entonces no provoquemos a Dios, porque los que pecan son los que le provocan ese disgusto. Versículo 18 dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De la incredulidad. Entonces, ¿qué nos lleva a eso, hermanos? Inclinarnos, irnos por otro lado. No solamente que desobedezcamos a Dios y que pequemos en contra de Él, sino que nos perdamos de ¿qué? De disfrutar los beneficios de las bendiciones que Él tiene para quienes, para los que le aman. Amén. Entonces ahí está en Hebreos todo lo que tenemos que hacer para no caer en eso. Entonces yo creo que para cerrar, como siempre digo, el mensaje es claro, hermanos, hay que estar atentos, hay que conocer la verdad para que no nos dejemos engañar y que usted sepa realmente qué es una palabra lisonjera, qué es fantasía, qué dijo y qué no dijo Dios, porque es muy delicado cuando una persona va y dice algo que Dios no ha dicho, y también es delicado cuando una persona cree en algo que sabe que Dios no respalda por medio de su palabra, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso. El mensaje es claro, hay que cuidarse para no caer en eso, todo tiene que ser probado a la luz de la palabra. Amén, hermanos. Segunda de Timoteo 4:2 dice la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Para que no se meta en problemas, para que no nos metamos en problemas nosotros tampoco. Segunda de Timoteo 4:2 dice, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, eso sí, con toda paciencia y doctrina. Entonces, no pierdas la paciencia, ¿no? Porque a veces como que uno pierde la paciencia cuando la gente no quiere entender, o cuando hay gente que ha sido doctrinada mal y se le explica y no quieren entender. No hay que perder la paciencia, hay que tener, pero recuerde que ¿cómo se corrige el pecado? Misericordia y verdad. Lo que pasa es que en estos ambientes lisonjeros hay mucha misericordia, amén, pero poca verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad espanta, la verdad aleja. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Estamos, hermanos, ¿no? Termino con este versículo nada más, Deuteronomio 28:1. Nada más para que lo tengamos presente y para que sepamos lo que Dios establece en su palabra, ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué voz tenemos que oír? La voz de Jehová tu Dios, no las palabras lisonjeras, halagüeñas, esos profetas, no caigamos en eso que digan, háblanos tú, pero no Dios. No, nosotros no queremos que nos hables tú, ni queremos que nos hable Dios. Ahora, si Dios te va a usar a ti para hablarme, todo lo que está en la palabra, está bien. Pero no quiero que me diga lo que hay en tu corazón, no quiero que me diga cuáles son tus anhelos, yo quiero que me diga lo que dice Dios. Entonces dice, aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿sabe cuándo? Hoy, que yo te prescribo hoy. Eso es, usted mañana lee este versículo y ¿sabe para cuándo aplica? Para mañana, y dentro de 8 días, es un eterno presente, ¿eh? Por eso es que cuando el Señor le dijo a Satanás, recuerda, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, no que salió o que saldrá, que sale. ¿Por qué? Porque todos los días sale palabra de la boca de Dios. Ahora usted dirá, pastor, yo no lo he escuchado. No necesitas oírlo. Dios habla de muchas formas y principalmente habla por medio de su palabra. Entonces, aconteciere que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué pasa? Te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sabe cuándo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No hay que buscarlas. Por eso es que dice que uno no debe ir a buscar señales. ¿Qué pasa con las señales? Las señales siguen al que cree. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo demás viene por añadidura, si es que viene, porque hay muchas cosas que uno anhela en su corazón que no le llegan. ¿Por qué? Porque a lo mejor no las necesitas. Yo por ahí he escuchado un mensaje que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que decía que cuando uno se da cuenta que Dios es lo único que uno tiene, uno se da cuenta que Dios es lo único que uno necesita.
Así de sencillo es el asunto, ¿no? Entonces, ¿Dios honra a quién? A quien le honra. Dios honra a quien le honra. Entonces, ocupémonos de honrar a Dios y lo demás, la honra de Él vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Entendiendo, Señor, que lo que más anhelamos en nuestro corazón siempre es ¿qué? Escuchar tu voz. Y cuando digo escuchar tu voz no me refiero a audible, ¿no? Porque ahora usted dirá, pastor, y entonces nadie puede escuchar a Dios audible. Bueno, Dios es soberano, amén. Dios puede hablarle a alguien audible y yo no tengo por qué negarlo. Ahora, si usted dice que Dios le habla audible y no ha sido así, mire todo lo que leímos hoy, ¿eh? Cuando Dios dice, no digan cosas que yo no he dicho. No pongan palabras en mi boca, uno utiliza ese dicho, ¿cierto? No pongas palabras en mi boca, no digas lo que yo no dije. Pero uno, entre humanos lo decimos así nada más, no pongas palabras en mi boca, pero Dios lo que dice es, no digan lo que yo no he dicho, ¿por qué? Porque mi ira se encenderá sobre todas aquellas personas. Si no, el capítulo 23 de Jeremías, si quiere lo puede leer, ahí es todo un capítulo dedicado ¿a qué? A esas malas prácticas de falsos pastores, falsos profetas y todo eso, ¿no? Es muy delicado el asunto, ¿no? Pero no crea que la responsabilidad recae solo sobre los líderes. Nosotros como ovejas tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar la voz de nuestro pastor. No me refiero a mí, sino al Señor, amén. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. El que es de Dios, escucha su palabra, amén. El que es de Dios, se deleita en la palabra, no en las lisonjas. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que hemos tenido hoy de poder compartir, Señor, y entender que realmente, por más dura que sea tu palabra, Señor, pero es tu palabra, ¿no? Y sabemos que es para nuestro bien, Señor, porque la palabra es una bendición. Y las bendiciones no añaden tristeza, Señor. Y hoy hemos entendido eso y muchas cosas más, Señor. Y si hubiera alguna persona aquí hoy, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido de que, pues usted no tiene ninguna relación con Dios, usted a lo mejor vas a una iglesia cristiana, pero nunca has nacido de nuevo porque te gusta ir a escuchar la música, te gusta aplaudir, te gusta que te digan que todo está bien, que vas a dejar de sufrir, que todo el mundo te va a querer como eres. Pero si usted hoy ha entendido que realmente eso no es lo que Dios dice, tiene que nacer de nuevo, tiene que entregarle su vida a Cristo, tiene que empezar una verdadera relación con Él para que conozcas a ese Cristo y puedas decir, como dijo Pablo, a ese Cristo que yo conocí en la carne, lo desecho porque no sirve. O sea, yo ya conocía al verdadero Cristo, al Dios vivo, ese es. A ese es el que yo sirvo, soy siervo de Él. Ahí hay que llegar, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted ha entendido eso, que no tienes una relación con Cristo, que estás viviendo en pecado y que estás viviendo peor, engañado, creyendo que estás bien cuando estás mal, salte de ahí donde estás, dile, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido que realmente he pasado mi vida escuchando cosas que me han gustado y he forzado a decir y a escuchar lo que a mí me conviene, Señor. Pero no más, Señor. Yo quiero a partir de hoy escucharte a ti por medio de tu palabra, Señor. Quiero a partir de hoy conocerte a ti, Señor. Sé la calidad de Dios que eres, Señor, y sé que mi bien está en ti, Señor. Así es que hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y si te encuentro te voy a conocer, y una vez que empiece a conocerte te voy a ir amando, Señor. Y en medio de ese amor voy a empezar a servirte, a adorarte, voy a ser esa oveja que tú anhelas que yo sea, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos. Ahora dirá, alguien podría decir, pastor, ¿y por qué felicitas? Y no es lo mínimo que una persona debería hacer.
Bueno, eso cree uno, ¿ah? Pero realmente, si usted se ha arrepentido genuinamente, es digno de felicitación porque no cualquiera se arrepiente genuinamente. Hay gente que hace muchas oraciones de estas, pero si no la hace genuinamente, no va a pasar nada, ¿no? Pero si usted la hizo genuinamente, lo felicito o la felicito y le animo nada más a que siga creciendo, no se quede ahí. Usted hoy es un bebé espiritual, pero los bebés tienen que crecer. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos aquí a las 10 de la mañana, Centro Comercial El Dorado, costado norte de las ruinas. Eso sí, llámeme 87725957 o póngame un mensaje para poder anotarlo en la lista. Que el Señor lo bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.